Buen día. Nosotros pertenecemos al grupo de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CUN. Nuestro grupo el día de hoy está conformado por Ángela María Moreno García, Andrés Felipe Zavala Valdés y Lenin Ernei Herrera Vázquez. El proyecto es basado en un programa para cobro y recaudo de multas y sanciones de una entidad del Estado o para cualquier persona que lo pueda llegar a requerir. En este documento vamos a presentar los requerimientos funcionales y no funcionales para implementar el módulo de demandas, cobro de multas, sanciones, embargos, obligaciones, trámites administrativos, expedientes, operadores y terceros de nuestra aplicación. Nuestro equipo de trabajo está conformado de la siguiente manera. En autores tenemos a nuestro compañero Andrés Felipe Zavala Valdés, quien es nuestro gerente de proyectos, Grupo CUN, Ángela María Moreno García, funcional, y es revisado por nuestro desarrollador, Lenin Ernei Herrera Vázquez, que es de nuestro sistema de información, y nuestro coordinador de gestión y sistemas es Luis Fernando Triana, perteneciente a la oficina de TI de la empresa en mención. En la introducción encontramos que el sistema de información de cobro de multas permite llevar una única numeración manual para procedimientos de cobro. Sin embargo, dado que el GIF de cobro adelanta con base en diversas multas, han sido incluidos en estos aplicativos toda la implementación para que podamos desarrollarla de manera que sea más ágil el proceso de cobros, recaudos, sanciones, notificaciones a las personas en mora y demás. En el ámbito del sistema, SRI, Sistema de Recaudo Integrado, tenemos la implementación de la aplicación, la cual permite realizar tanto la gestión persuasiva, que es el cobro de una sanción. Algunos, para nuestras obligaciones, vamos a contar con unos módulos. Entonces vamos a contar en los módulos para mandamiento de pago, liquidación de crédito, objeciones de embargo, acuerdos de pago, incumplimientos de acuerdos, suspensiones de procesos, levantamientos, recaudos, embargos, desembargos. Pero para que todo esto funcione tenemos que tener una implementación de reglas para estos autos. Como les decía anteriormente, el mandamiento de pago tiene unas reglas. Para poder hacer el mandamiento de pago, primero tenemos que haber hablado con la persona y decirle, mira, tienes una deuda con nosotros, nos estás debiendo esta cantidad de dinero. Si tú no pagas, te vamos a seguir un proceso jurídico que inicia con un mandamiento de pago que te vamos a notificar y te vamos a decir, tú estás debiendo este dinero. Si tú no nos cancelas, entonces empiezan a correr los intereses. Bueno, la implementación de nuestro programa tiene ciertos requerimientos funcionales que son por parte de la interacción con el usuario. Entonces tenemos el inicio de sesión, el motor de búsqueda de las multas, la generación de reportes, las plantillas o formularios de procesos, la generación de pago y tenemos el seguimiento a multas. También tenemos los requerimientos no funcionales, que esto ya va con la interacción más hacia allá de los desarrolladores y de los administradores del programa, como es la disponibilidad de la base de datos, de que no colapse. Tenemos también la disponibilidad de la aplicación, que a cualquier hora siempre esté disponible. La seguridad, que es muy importante para la protección de datos tanto de los usuarios como también pues de los administradores. Tenemos la normatividad, que esto es un proceso que se hace interno también con el área administrativa y los administradores de la aplicación, porque pues hay que tener siempre actualizado según la norma de los gobiernos. Tenemos las actualizaciones del aplicativo y el cambio de estado de documentos, que esto también va centrado en los administradores del sistema. Entonces, ¿qué beneficios van a tener nuestros usuarios? Nuestros usuarios van a tener los beneficios de que van a tener la información fresca y al alcance, que solo con digitar un número de identificación, con digitar el número de la multa, van a poder encontrar en el sistema de manera instantánea
toda la información de una sanción. No nos va a tocar empezar a buscar en una carpeta, en otra, que se me perdió, que me faltó. No, aquí va a estar registrada absolutamente toda la información de nuestros sancionados y las sanciones que tengan impuestas. Tenemos nuestra recolección de datos. Nosotros para la recolección de datos y evidencias hicimos reuniones, tuvimos que realizar actas, listados de asistencia, capacitaciones, explicaciones a las personas que iban a usar la aplicación. Y nosotros como empresa de manera interna manejamos el documento de requerimientos funcionales, nosotros lo llamamos F60. Entonces, el alcance es hasta donde vamos a poder llegar con nuestro sistema según las necesidades de la coordinación del GIF. Para esto, nosotros tenemos nuevas reglas para registrar los valores. Listo, entonces en este gráfico especificamos los diagramas de caso de uso de nuestro aplicativo, donde pues podemos evidenciar los diferentes actores y las diferentes interacciones que se hacen con el programa. Entonces tenemos al actor o al usuario que él va a gestionar o va a interaccionar con el caso de uso de consultar multas, de realizar un pago o de realizar un acuerdo de pago. Tenemos también el actor del administrador que se va a encargar de administrar el sistema, de que siempre tenga una alta disponibilidad, de actualizar la normatividad, de asignar una multa y de crear sancionados. Esto lo va a hacer específicamente el administrador. Tenemos otros casos de uso que están relacionados. En este caso, el de realizar un pago, tenemos esta relación de include, que obviamente cuando se realiza un pago, pues esta multa va a cambiar de estado a pendiente por pagar o a ya pagada. También tenemos la realización de pago, una relación extendida, que es generar el paz y salvo. Esto también está asociado al actor del administrador, ya que es el que lo genera. También tenemos una relación extendida al momento de realizar un acuerdo de pago. El usuario puede generar un acuerdo de pago, de ahí se va a incluir el formulario de proceso. Una vez concluido este formulario de proceso, pues se va a hacer la respectiva aprobación para realizar el pago. Una vez explicado esto, tenemos también nuestro diagrama de clases de nuestro aplicativo, donde pues se especifica un poco más detallado a nivel interno los requerimientos funcionales y no los funcionales y sus respectivos casos de uso. Entonces tenemos pues obviamente el principal o por donde se comienza nuestra aplicación, que es el logueo a nuestro aplicativo, donde el usuario va a tener unas respectivas credenciales de tipo string, esto ya hablándolo pues de programación, y este logueo pues va a tener una respuesta donde va a ser o iniciar sesión en el aplicativo o cerrar sesión. De ahí vamos a tener una asociación por agregación, donde pues tenemos otro diagrama de clases donde están toda la lista de los usuarios. Esos usuarios pues van a tener unos datos obviamente que se van a solicitar, donde es el ID de usuario, los nombres, el apellido, la dirección, el celular y el tipo de identificación. Todo esto en un tipo de dato string. Y este diagrama de clases va a tener una respuesta donde pues obviamente va a ser o va a quedar registrado en la lista de usuarios, donde pues se puede modificar algún tipo de dato. Vamos a tener otra relación que es con la asignación de la multa o los tipos de datos que va a tener el diagrama de clases de multa, que es el ID de multa, la fecha de multa y el ID del cliente. Y todos estos tipos de datos van a ser tipo string, excepto la fecha que va a ser un tipo de dato date. Como respuesta, en nuestra aplicación pues va o a registrar la multa, o va a hacer un pago de multa, o va a consultar la multa. Como podemos ver, ya se empieza a relacionar esta cadena de eventos dentro de nuestro aplicativo.
Esta multa, pues vamos a tener, este diagrama de clases de multa va a tener otra relación que va a ser pues el estado de la multa, que es al momento pues de pagar la multa, y va a tener estos tipos de datos que va a ser el ID de la multa, la fecha de multa y el ID del cliente. Y como respuesta el aplicativo va pues asignar ese tipo de estado que es o pendiente por pagar o pagada o en proceso de acuerdo de pago. También tenemos una relación a ese diagrama de clases de multa con, con la categoría de multa, ya que pues esa multa va a tener varias categorías y esas varias categorías pues va a tener un registro de datos que va a ser el ID de la categoría y el nombre de la categoría, y como respuesta pues nos va a dar esa validación de esa categoría o en ese campo dentro del usuario y la multa. Tenemos otro tipo de relaciones que es por composición, que es cuando el usuario va a hacer un acuerdo de pago. Obviamente va a ver un diagrama de clases por un formulario de proceso, y este formulario de proceso va a tener esos registros de datos del ID de la multa, la fecha de la multa, los datos de la persona y el estado en que está actualmente la multa. Y como respuesta va a tener una aprobación para realizar el pago como tal. Si ya hay una aprobación para realizar el pago, tenemos otra asociación por composición de otro diagrama que es la factura para el pago, donde obviamente pues va a tener los datos del ID del formulario de proceso, el ID de multa, la fecha de pago, el estado de la multa y el número de factura y el total a pagar obviamente. Y como respuesta pues nos va a generar el paz y salvo. Acá se hace otra asociación por composición que es el paz y salvo, este diagrama de clases de paz y salvo, donde va a tener pues el ID de la multa, el ID del formulario del proceso, el estado de la multa y el número de factura de pago. Y como respuesta pues va a dar en el sistema que esa multa ya está pagada o estará por pendiente por pagar según sea el caso. Y con esto pues terminamos nuestra presentación. Cabe aclarar que nuestras referencias están principalmente adecuadas en la normativa de la regla IEEE, donde pues nos guiamos para hacer esta implementación de este aplicativo. Correcto, compañero. Muchísimas gracias por su atención y pues esta fue la presentación de nuestro proyecto.